Poco tiempo antes de morir, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras que Jesús le dijera a Pedro son muy usadas por la Iglesia Católica Romana para afirmar que ella es la única iglesia verdadera, que nunca caerá porque fue fundada por el mismo Cristo y que todas las demás son sectas. Dicen que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, que Pedro fue el primer papa y que sus sucesores han continuado este santo ministerio hasta nuestros días. Este pasaje constituye el fundamento de una supuesta autoridad divina de la que goza esta institución, a través de la cual han llegado incluso hasta alterar los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y en piedra. También dicen ser los únicos que pueden interpretar la Biblia. Es más, los papas o obispos de Roma se consideran representantes o vicarios de Cristo y se hacen llamar el dulce Cristo de la tierra. Ahora, ¿qué pasaría si comprobamos que esto no es cierto? ¿Qué tendrías que hacer si te demostramos que Jesús es la piedra base o angular sobre la que se edifica aún hoy su iglesia? Que Pedro no fue el primer papa y que Cristo no instituyó ninguna sucesión apostólica sobre el obispo de Roma. No nos aventuremos. Analicemos el texto y luego lo charlamos. En primer lugar, debemos tener en claro el significado de la palabra piedra o roca en el simbolismo bíblico. En este sentido, veremos que a lo largo de toda la Biblia, Jesús es simbolizado como la roca de la salvación. Mira estos pasajes. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él. Porque, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea Dios, la roca de mi salvación. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Si como vemos Jesús es la piedra o la roca de la salvación, ¿qué es Pedro? Sabemos que Cristo cambió su nombre de Simón a Cefas, o Pedro, que también significa piedra. Entonces, ¿cuántas piedras hay? Pensemos en el símbolo que Cristo nos dio, su iglesia, representada por un templo de piedra en construcción. ¿Cuántas piedras lleva? Muchas, ¿verdad? Y de muchos tipos. Pero veamos un par de las más importantes. En muchos pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos a Cristo representado por una piedra angular. Por ejemplo, el libro de los Salmos dice: Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Tiempo más tarde, Jesús atribuyó esta expresión a sí mismo, cuando dijo a los sumos sacerdotes que la piedra que ellos estaban rechazando, al no recibirlo a él, era la principal. Mira, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor,
admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Ahora, ¿qué significa piedra angular? En Wikipedia encontramos una buena explicación. Dice: el concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería, importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determinará la posición de toda la estructura. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se coloca en la esquina para darle rigidez, al sostener o unir dos grandes lienzos de muro. Puede estar embellecida, sirviendo en este caso no solo como refuerzo, sino como decoración. Con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la mampostería de piedra ceremonial, o la réplica, situada en un lugar destacado en el exterior de un edificio, con una inscripción en la piedra que indica la fecha de construcción del edificio, el nombre del arquitecto, constructor u otras personas de relieve. El rito de poner una piedra angular es un componente cultural importante de la arquitectura occidental y, metafóricamente, en la arquitectura sacra en general. Por su símil, a veces se la reconoce como piedra de fundación y símbolo de Cristo. Aquí vemos como ejemplo la piedra de la Catedral de San Pablo de Macao y vemos que es la piedra más importante, no solo por su tamaño y función, sino también por su importancia simbólica. Cristo es la gran piedra angular que une la iglesia del Antiguo con la del Nuevo Testamento. Es aquella gran piedra que representa toda la edificación, la que lleva su nombre escrito con tinta de sangre. Y esto no lo decimos nosotros, ¿eh? Fue el mismísimo apóstol Pedro el que dijo que Cristo era la piedra angular. Mira, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Piedras fundamentales o cimentales. Además de Cristo, la piedra angular, en la Biblia encontramos referencias a otras piedras que son usadas como cimientos en la construcción de la iglesia. Pablo, el mayor teólogo bíblico, nos revela quiénes son esas piedras. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, en Jesucristo, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos claramente que el querido apóstol Pedro no es la piedra fundamental, sino una de las grandes piedras que cimientan la iglesia, cualidad que es compartida por todos los apóstoles y todos los profetas de Dios que han existido a lo largo de toda la historia. En este sentido, veremos que en ninguna de las afirmaciones que Cristo le dijera a Pedro existe exclusividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las atribuciones que Cristo le prometiera a Pedro también se las otorgó al resto de los apóstoles y profetas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Moisés, por ejemplo, es otra de las grandes piedras que Dios colocó en la base cimental de su iglesia. O piensa por un momento, ¿qué sería de nosotros sin Moisés?
¿Qué sería de la Biblia si sacamos Génesis? ¿O si le quitamos el libro del profeta Daniel? ¿O los Salmos del rey David y de Salomón su hijo? La Iglesia de Cristo no está fundada sobre Pedro, porque empezó a construirse mucho tiempo antes de su existencia. Pedro fue uno de los grandes personajes de la historia y sin duda una gran piedra en la Iglesia de Cristo, pero de ninguna manera la piedra principal o angular. Debes entender que la Iglesia de Dios se sigue construyendo hoy día y se seguirá construyendo hasta el día que Cristo regrese por segunda vez. Recién allí, su iglesia estará terminada, embellecida y lista, como una novia preparada para recibir a su esposo, en lenguaje apocalíptico. Mientras tanto, también nosotros somos piedras, que están siendo pulidas y talladas para formar parte de ella. Y es el mismo Pedro quien dijo esto. Al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a maneras de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. La propia pluma de Pedro nos está mostrando aquí la relación entre la principal piedra, Jesucristo, y las otras piedras que componen el edificio viviente de la iglesia, a saber, todos los que creen en Él. Entre estos, los apóstoles y profetas son piedras basales, señalados con el privilegio de recibir personalmente el mensaje de Dios y dejarlo como herencia a las generaciones futuras. Pablo escribió: porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Amigos, no existen dos piedras angulares, ni principales en un edificio. Cristo es la cabeza, y Cristo es la gran piedra fundamental sobre la que Él mismo edifica su iglesia. Todos nosotros somos hermanos, dijo Cristo, y ocupamos el lugar que Él nos ha encomendado en su iglesia. La iglesia de Cristo no es una institución religiosa. No. La iglesia de Cristo es un edificio viviente, compuesto por personas, como tú y como yo, a manera de piedras vivas. También dice el apóstol Pablo: ¿o no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. En tanto, el mismo Jesús dijo: también les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. ¿Ves? Jesús no necesita de una institución religiosa para habitar entre nosotros. No se necesita de un papa para interpretar la Biblia. Basta con invocar a Cristo y estudiar con sinceridad sus enseñanzas para conocer la verdad y tener la bendición de su presencia. ¿Le dirías a Jesucristo sectario por enseñar esto? Te hablo a ti, católico sincero y amante de la verdad. Date cuenta que Dios nos ha dejado su palabra para que todos
podamos estudiarla y crecer día a día con sus enseñanzas. No existe autoridad por sobre ella. Nadie puede modificar lo que Dios ha dicho y nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Una vez que entendemos que Cristo es la piedra sobre la que se construye su iglesia, es más fácil comprender su aseveración de que el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y esto queda muy claro en la continuación de esta controvertida cita. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás, cuyo significado es enemigo de Dios. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Cómo podría haber dicho Cristo que construiría su iglesia sobre Pedro, aquel mortal que a continuación reprendería tan severamente? Si Jesús le hubiese dado algún poder especial como representante suyo y la mayor autoridad sobre su iglesia, ¿cómo podemos entender que lo desautorizara de semejante manera? Amigos, el poder de la muerte no prevalecerá contra la Iglesia de Cristo, porque su fundador y cimiento principal resucitó al tercer día. Toda la esperanza del cristiano se basa en Cristo y en su resurrección. Dice la Biblia: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. Mira, momentos antes de ascender a los cielos, acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cómo estaría Cristo con su iglesia, si bien sabemos que ascendió a los cielos? Pues a través del Espíritu Santo. El representante de Cristo en la tierra no es ningún ser humano. Es mentira que Cristo nombró a Pedro como su representante. Él dijo: el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Y si Pedro no fue el representante de Cristo, ¿cuánto menos lo son aquellos que dicen ser los sucesores de Pedro, sin ninguna base bíblica? La Iglesia romana ha manipulado este texto del fundamento de la Iglesia y trata de colocar a Pedro por sobre el resto de los apóstoles para apoderarse del dominio absoluto de la Iglesia a través de la figura despótica del Papa. Pero, ni en el caso de que Pedro hubiera sido el favorito de Jesús, lo cual hemos comprobado que no es cierto, no existe pasaje bíblico alguno para sustentar lo que se conoce como sucesión apostólica. ¿O en base a qué texto bíblico se esgrime la teoría de la sucesión apostólica? ¿Quién dijo que el obispo de Roma sería el sucesor de Pedro? Pues ni Cristo, ni Pedro, ni ningún apóstol o escritor bíblico afirmó semejante barbaridad.
Taudi. Sana'ni. In this land, Diavella sigi min be'ele. En radafuli. Ildefon kom. Altik halon. Ddim yn achma. Di hoda kasta. Di la. Di chminama. ¿Cómo se entiende que Cristo construya su iglesia sobre el obispo de Roma cuando Pedro no fue apóstol de los gentiles sino de los judíos? Y Roma no solo crucificó a Cristo, sino también mató a Pablo, al propio Pedro y a multitud de cristianos. Si quieres, pon una pausa aquí, vuelve a leer Mateo 16 y verás que el tema central es Cristo y lo que sucedería con él y su iglesia. Jesús comienza preguntando ¿quién dicen que soy? Y luego les da la certeza de que su obra sería indestructible, porque resucitaría al tercer día y porque estaría con su iglesia a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Se va entendiendo un poco mejor, ¿verdad? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Durante 15 siglos, la Iglesia romana ha fundado la autoridad del Papa en una falsa interpretación de Mateo 16. Hasta aquí hemos comprobado que Cristo, y no Pedro, es el fundamento de la Iglesia. Ahora, ¿qué significa esto de yo te daré las llaves del reino de los cielos? Debemos entender el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Jesús estaba por ser rechazado y crucificado por su propio pueblo, a instancia de los sumos sacerdotes. Estaba sucediendo lo que Dios había dicho por medio de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. No, que nadie acuse ni haga reproches. Mi pleito es contigo, sacerdote. Tú tropezarás en pleno día. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Era imposible para los sacerdotes judíos comunicar la verdad al mundo si ellos mismos no la recibían. Por eso Jesús les dijo, el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir frutos. Pedro era uno de ellos, y la llave que se le entregaría sería la llave de la ciencia o del conocimiento de su evangelio, llave que hasta ese momento la poseían los eruditos judíos. Las siguientes palabras de Cristo lo dejan más que claro. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran.
Así fue que la llave de la ciencia o del conocimiento de Dios fue quitada a los sacerdotes judíos y dada a los discípulos para que instruyeran al pueblo. Pedro y todos los que siguieron al Salvador recibieron, más tarde, la solemne comisión de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, levántate y anda. Pero debemos tener muy en claro también que esto no implica que un mortal pueda decidir el destino de las personas. Jesucristo, el juez infalible, es el único que puede concedernos la vida eterna. Algunos años después, el mismo Jesucristo dijo al apóstol Juan en el Apocalipsis: «No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del abismo». Como vemos aquí, Cristo retuvo para sí la decisión final sobre cada uno de nosotros. Y qué bueno esto, porque podemos confiar en su amor, el que es más fuerte que la muerte. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando Cristo le dijo a Pedro: «Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo», no le dio una atribución exclusiva, y tampoco potestad o autoridad para modificar mandatos divinos. Más bien se trata de una herramienta con la que Cristo invistió a todos los que, a lo largo de la historia, se han ocupado de predicar su evangelio. Como te dije antes, no existe exclusividad aquí. Todos los discípulos de Cristo tuvieron esa misma responsabilidad. Mira, Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». ¿Esto quiere decir que una persona puede tener poder para perdonar o no los pecados? No deberíamos apresurarnos a responder. Creo que no tenemos que pasar por alto algo muy importante. Jesús, antes de darle esta prerrogativa, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo». Por esto, no podemos considerar lo uno sin lo otro. Sacerdotes que han abusado sexualmente de menores de edad. Estas declaraciones del pontífice vienen 2 meses después de que un panel de la ONU criticó severamente al Vaticano por cómo ha venido manejando las investigaciones de abusos y acusó a la Iglesia de proteger a los culpables. Vamos directamente. Pero me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal de algunos sacerdotes, bastantes. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Para entender mejor, necesitamos considerar algunos pasajes más. Dice la Biblia: «Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están en constante presencia de mi Padre Celestial». ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha,
habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad, a la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cuando los hijos de Dios se reúnen en nombre de Cristo, lo hacen conforme a su carácter y de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, y solo entonces, lo que hagan guiados por el Espíritu Santo será confirmado en el cielo. Cristo no está dando aquí libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió terminantemente, dado que es prerrogativa de Dios, pero sí coloca sobre la Iglesia la responsabilidad de amonestar, de instruir y, si es posible, de restaurar a los que han caído en pecado. Nosotros podemos y debemos ser colaboradores de Dios. Es nuestro privilegio. Pero una cosa es colaborar con Dios y otra es contradecirlo. Lamentablemente, la Iglesia romana pretende usar estas palabras para adulterar los mandamientos divinos, siendo que Dios dijo: no añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los ordeno. ¿Fue Pedro el primer papa? Pedro jamás tuvo esa pretensión. Cuando se identificó, lo hizo como Pedro, apóstol de Jesucristo, o Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo. Jamás se presentó como vicario o representante de Cristo en la tierra, el cual, como vimos, es el Espíritu Santo. Nunca presumió infalibilidad, ni presentó al mundo el acerto de que una cadena de sucesores detrás de él tendría esos atributos y gozaría de semejantes privilegios. Y mucho menos mencionó a la ciudad de Roma, capital del imperio que crucificó a Cristo y mató al mismo Pedro, a Pablo y a multitud de cristianos, como una ciudad favorecida por Jesucristo por sobre el resto del mundo. Pedro se reconoció un hombre como cualquiera y no permitió que otros se postren a sus pies. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Qué diferente actitud tuvo Pedro de quienes, pretendiendo estar en el lugar suyo, se hacen llevar en andas y se muestran muy complacidos cuando la gente se postra a sus pies. Cuando el mismo Pedro dijo: exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo, de corazón, ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. ¿Ves? No solo a Pedro se le encomendó apacentar el rebaño de Cristo, sino también a todas aquellas personas que colaboran en la predicación del Evangelio. ¿Entendés a lo que me refiero? ¿Verdad? Pero a todo esto, ¿podría un papa estar representando a Cristo cuando él dijo muy claramente: en cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos? A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías.
que el más grande de entre ustedes se haga el servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. God bless America. Una vez más, queda demostrado que Cristo es el único fundamento, maestro y doctor de su iglesia. El resto no son más que impostores y ladrones que intentan usurpar su lugar para apoderarse de lo que no es suyo. El Concilio de Jerusalén. Si en verdad estudias las Sagradas Escrituras, verás que en la iglesia primitiva la autoridad no descansaba sobre Pedro, sino sobre el Concilio de Jerusalén. Las decisiones se tomaban en consenso e invocando la dirección del Espíritu Santo. Todos, inclusive los apóstoles, se sometieron a las decisiones de este concilio. Mira cómo los relata la Biblia. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podrían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y presbíteros. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, habiéndonos enterados de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido, de común acuerdo, elegir a unos delegados y enviárselos juntos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le enviamos a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. Cristo había instituido su iglesia y le había dotado de autoridad. En el Concilio de Jerusalén, esta autoridad fue manifestada y respetada. Ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles se creyeron con derecho para resolver el asunto en cuestión. Las decisiones se tomaron en conjunto, teniendo en cuenta dos premisas: el consenso entre los hermanos y la aprobación del Espíritu Santo. Un fundamento sin fundamento. La Iglesia romana adaptó al Papa las palabras dichas al apóstol Pedro, afirmando repetidamente, una y otra vez: el pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad, reclamando incluso prerrogativas de infalibilidad o imposibilidad de error. Pero aquí hemos demostrado que esto es mentira, porque Pedro no es la piedra fundamental, ni fue el primer papa, ni recibió autoridad por sobre el resto de los apóstoles. Ni existe registro bíblico que avale ningún tipo de sucesores privilegiados del apóstol, y mucho menos infalibilidad en su accionar. Ni a Cristo,
ni a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles, ni a nadie durante casi 4 siglos se le ocurrió semejante barbaridad. No hay una sola palabra en toda la Biblia que hable del obispo de Roma, menos de su primacía y mucho menos de una sucesión privilegiada. El invento de que la piedra era Pedro y que por ello era el jefe supremo de la Iglesia, y el artilugio que va mucho más allá, esto es, afirmar que el obispo de Roma es su sucesor legítimo, vino mucho después de la era apostólica. Los sacerdotes historiadores católicos Giovaro y Bessiere afirman en su libro Urbi et Orbi, 2000 años de papado, que a finales del siglo III, incluso en Roma, nadie utilizaba este célebre texto para justificar la primacía del Papa. Recién el Papa Dámaso I, quien subió al pontificado tras terribles masacres, fue el primero en hablar de sede apostólica y utilizar este texto para sostener que la iglesia de Pedro era la iglesia de Roma y que ésta era la única verdadera iglesia de Cristo. Dámaso fue el inspirador del edicto del año 380, que convirtió a la religión cristiana en la única religión del Imperio Romano. La fe de la Iglesia, precisaba el edicto, era la fe de Dámaso, obispo de Roma. Si quieres entender el verdadero origen de esta herejía, debes estudiar lo que sucedió en el siglo IV de nuestra era. Verás que hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo, viendo que no podía contra ellos, decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mira lo que dice Wikipedia sobre este personaje. Constantino, legalizador de la religión cristiana por el edicto de Milán en el 313. Convocó el primer concilio de Nicea en el 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración al dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En 324, el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. A partir de ese punto, el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Por otra parte, Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. En el año 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, o Domingo, Dominus, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol. Constantino consideraba que era su deber como emperador, designado por Dios para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea para terminar con algunos de los problemas doctrinales que infectaban la Iglesia de los primeros siglos, especialmente el arrianismo. En sus últimos años de vida también ejerció como predicador, dando sus propios sermones en el palacio ante su corte y los invitados del pueblo. Sus sermones pregonaban al principio la armonía, aunque gradualmente se volvieron más intransigentes hacia los viejos modos paganos.
En la reinauguración de Constantinopla, en el año 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Constantino fue también conocido por su falta de piedad para con sus parientes consanguíneos y afines, como por ejemplo la ejecución de su cuñado, el emperador romano de Oriente Licinio, en 325, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarle antes de su rendición el año anterior. En 326, Constantino también ejecutó a su hijo mayor, Crispo, y unos meses después a su segunda esposa, Fausta. De esta manera, la Iglesia romana se convirtió en una monarquía absoluta, organizada jerárquicamente con el Papa a la cabeza. Pero, como hemos visto, la Iglesia cristiana se fundó sobre Cristo y con principios democráticos. Precisamente la palabra iglesia deriva de la palabra griega eklesia, que significa asamblea o congregación, siendo una democracia representativa, porque la autoridad reside en el concilio, que es formado por miembros elegidos por la propia Iglesia. Además, debemos entender que la condición de obispo en Roma fue circunstancial en la vida de Pedro, pues a él le había sido encomendado el apostolado a los judíos. Dice Pablo en su epístola a los Gálatas: el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Ver no es suficiente. Pero tú viste, y con tus ojos. Y no solo yo. Hay muchos que dieron testimonio. Y las palabras de los profetas. Así es que Pedro y Jacobo estuvieron al frente de la iglesia de Jerusalén durante unos 30 años. En verdad, Pedro murió en Roma, asesinado. Pablo también. ¿Habría de mirar Dios con favor especial a la impía ciudad de Roma por quitar la vida a dos gigantes del cristianismo y a multitud de cristianos? Precisamente desde Roma, Pedro escribió su carta universal y se despidió con las sugestivas palabras: la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda. Babilonia era el sobrenombre que los primeros cristianos habían puesto a Roma con el fin de desorientar a sus perseguidores. Y hasta autores católicos admiten que se le daba ese nombre como símbolo de su corrupción. No hay, en consecuencia, el menor rasgo de prevalencia de la Iglesia de Roma por sobre el resto de la cristiandad. Si Pedro hubiese querido privilegiar a Roma, debería haber dejado registros tales como: en Roma establezco mi reinado, y mis sucesores deberán permanecer aquí para siempre. Pero nada de eso sucedió. Todo lo contrario. Las palabras elegida como ustedes manifiestan el principio de igualdad enseñado por Cristo cuando dijo: no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Y estaba dirigido a evitar los prejuicios de superioridad que pudieran tener los judíos cristianos destinatarios de su carta. Amigos, cuando una mentira es repetida suficiente número de veces, llega el momento en que se la cree. Sin embargo, la verdad seguirá siendo verdad y la mentira seguirá siendo mentira. Y la verdad es que Cristo fundó su iglesia sobre sí mismo sin tener ningún tipo de favoritismo sobre ninguno de sus discípulos. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella dijo: manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber del cáliz que yo beberé? Podemos, les respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre,
que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. La verdadera sucesión apostólica. A través de todos los siglos, Dios siempre ha tenido fieles portaantorchas que han mantenido viva la llama de la fe. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa un lugar escaso en las crónicas de la humanidad. Lo cierto es que a estos hombres y mujeres de Dios se les marcaba como herejes, sus móviles eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron la pureza de la fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Ellos han constituido sin duda la verdadera sucesión apostólica, garantizando, así como los apóstoles, su fe con su sangre. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ojalá hayas podido entender que lo esencial en la vida cristiana no son las instituciones humanamente establecidas, sino la relación que tienes con Cristo y con su santa palabra. En un próximo video vamos a hablar más sobre esto y sobre cuál ha sido
y aún es la verdadera iglesia de Dios desde los días de Adán hasta hoy. Por eso te invito a que, además de compartir este video con tus amigos, te suscribas al canal y vea los materiales que iremos realizando. Abrazo y hasta la próxima. Hay un hombre vano y pequeño, jugando a ser Dios, ha engañado a los pueblos, poniendo su boca en el cielo, se ha hecho de fama, poder y dinero. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y de amor. No teme que le llamen santo y exige que se le arrodillen cual Dios. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo?